continuación, un programa mixto de producción internacional transmitido en horario para todo usuario, apto para ser escuchado por todo público, incluyendo niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. A partir de este momento, Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio presentan Profecías al Día. Los acontecimientos actuales a la luz de las profecías. Profecías al Día con Arnolfo Ardila. Desde ya, a través de Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio. Estamos al aire. Ya estamos al aire con Profecías al Día con Arnolfo Ardila y el Pastor Tavera. Adelante. Ya estamos al aire con Arnolfo Ardila y el Pastor Taveras en Profecías al Día. Amigas y amigos, muy buenos días. Estamos felices de poder saludarlos una vez más este maravilloso domingo, cuando son las 9 de la mañana de este día, para llevar adelante nuestro programa semanal Profecías al Día. Queremos saludarles en nombre de todo el equipo de Vida 90.9 FM, el equipo de Maravillosa Esperanza Radio, que estamos transmitiendo desde la casa, o en este día pues estamos tratando de mantener las normas que se nos han impuesto, las cuarentenas que se nos han impuesto a raíz de este problema que se ha estado presentando con el COVID-19. Estamos dispuestos para trabajar con ustedes. Kevin Escobar se encuentra hoy en los controles, los controles de la emisora, se encuentra en las redes sociales. Kevin está realizando el trabajo completo el día de hoy. Y vamos a estar presentando el programa el Pastor Oscar Tavera y este servidor, Arnolfo Ardila. Como cada domingo, queremos saludarles, felices de poder estar con ustedes, de poder llevar una palabra a cada uno de ustedes a través de las redes y a través de las emisoras. Está con nosotros también Viene en Mérida. Y queremos pedirle al Pastor Tavera que con el saludo nos dirija en oración para comenzar. Ya Kevin nos estará pasando el número telefónico para poder compartirlo con ustedes y que ustedes puedan conectarse con nosotros. Recuerda que estamos en Facebook, que usted puede conseguirnos en Facebook, estamos en vivo, usted puede escribir allí a través del chat de Facebook, Maravillosa Esperanza Radio, en Facebook, Maravillosa Esperanza Radio, y la página www.maravillosasperanza.org. Allí está el audio en vivo de lo que está sucediendo en nuestras emisoras. Pastor Tavera, bienvenido, Dios le bendiga, un feliz día para usted y por favor, con el saludo a nuestros oyentes, la oración para iniciar el programa de hoy. Saludos al Norfolk, saludo a todos nuestros oyentes, amigos y amigas que nos escuchan, que han hecho arreglo para hoy estar conectados con nosotros y ser parte ya de este programa, ya haciéndolo prácticamente una costumbre. Vamos a orar y a pedir en este momento la dirección de Dios, pidiendo que Él nos acompañe. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias por tus bendiciones, por tus cuidados y gracias porque nos protege. En esta hora queremos, oh Dios, que nos hable, que nos dé la gracia de entender la importancia, Señor, de ser guiados por los mensajes proféticos que tú nos has dado para prosperar y para estar en terreno firme. Encomendamos este programa a ti y a cada oyente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, estamos hoy continuando con nuestra programación y hemos estado hablando acerca del ministerio profético de Elena de White. Y hoy pues vamos a continuar también hablando de esto. Habíamos prometimos la semana pasada que el programa de hoy iba a estar dedicado a los aportes de Elena de White en la educación. Elena de White, una persona que no pasó del tercer grado
de primaria, hace aportes también en la educación. Ya dijimos y hablamos acerca de muchos aportes en cuanto a la salud, pero hace aportes muy importantes a la educación, y la educación integral, una educación que viene desde el vientre de la madre hasta el adulto, preparándolo sobre todas las cosas para poder encontrarse con el Señor. Pero antes, por supuesto, estamos viviendo situaciones difíciles en el mundo, y quisiéramos poder compartir con ustedes algunos aspectos que han estado sucediendo últimamente y algunos asuntos que han estado presentándose en el mundo, y ponernos como un poco al día de lo que estaba sucediendo con esta pandemia que ha abarcado la gran mayoría de los países en el mundo. Recordarles, por ejemplo, nosotros en la Florida y quizá en algunos otros estados de los Estados Unidos y en algunos otros países, estamos en cuarentena. En Venezuela, por ejemplo, estamos en cuarentena. En Colombia estamos en cuarentena. Y en España estamos en cuarentena. De tal manera que es importante que nosotros, nuestro consejo directo a cada uno de nuestros oyentes es mantenerse protegido y mantener las normas que se están dictando a través del Ministerio de Salud de cada uno de nuestros países, para que en la medida de las posibilidades esta pandemia pueda empezar a descender. Y sabemos que va avanzando, a medida que avanza la enfermedad, avanzan las investigaciones, avanza también las personas tratando de conseguir un medicamento, conseguir una vacuna. Sigamos también orando para que el Señor intervenga y nosotros podamos, como pueblo de Dios, también ser una luz en medio de estas tinieblas y traer, sobre todas las cosas, traer paz, porque esto está produciendo gran angustia en las gentes. Eso estaba profetizado, pastor, Sí. definitivamente. Yo pienso que todos podemos contribuir a detener esta pandemia siendo responsables, siguiendo las reglas de salud. Cuando no hay vacuna, la manera más eficaz para detener un virus es no dándole otro cuerpo para que viva. Así es. El virus agota un ciclo en la persona, y en ese ciclo, en ese tiempo, o muere el virus o muere la persona. Gracias a Dios, este virus no puede ser resistido por la mayoría de cuerpos. Por eso las personas más frágiles, las personas mayores y las que tienen condiciones deben aislarse más, lo más que puedan, para que el virus no le llegue. Subir su sistema inmune, su sistema de defensa. Pero nosotros, lo que nos tenemos que mover, hay que protegerse, cubrir la boca, cubrir las manos, lavarnos las manos con frecuencia, aislarnos lo más posible. Eso fue, Arnolfo, lo que pasó en China, donde creció tanta la contaminación. Ahora ya están hablando de que van a abrir la ciudad a su estado casi normal, porque el virus ha tenido que cesar, porque la gente no le dio paso para que siga expandiéndose. Así que ese es el mejor consejo, parar el virus, nosotros deteniendo que no infecte a otras personas. Eso es correcto. Y en las últimas he estado viendo algunas noticias y escuchando también a algunos especialistas en enfermedades infecciosas. Y una de las cosas que por un buen tiempo estuvieron recomendando y diciendo que usaran mascarillas solamente los que estaban contagiados, pero últimamente han estado también compartiendo que es necesario cuando salimos a lugares públicos utilizar mascarilla. Sí. Porque parece que el virus también permanece en el aire un buen tiempo y podemos estar cerca de personas que pudieran estar contaminados, y al estornudar, al toser, al hablar, pudieran, exactamente, no es necesario que estornude, no es necesario que tosa, pero nosotros en cada uno de nuestros idiomas tenemos algunas palabras que al pronunciarlas, y algunas letras que al pronunciarlas más que otras producen un flujo de saliva, y la F es una de ellas precisamente, me da flujo. Entonces, al tener nosotros que chocar nuestros labios con los dientes superiores, flu, para hacer esa expresión,
o vocal, entonces producimos un flujo de aire que va con saliva y que puede llevar también la contaminación si la persona tiene esta enfermedad. Así que la recomendación actualmente es que si usted va a ir al supermercado, porque pues las autoridades han dado permiso para ir al supermercado, por supuesto, pues también usted se cubra la boca, use tapaboca y pueda de esa manera protegerse. Estados Unidos, Pastor, el país en el que nos encontramos, es en este momento el lugar donde más infectados tenemos. Es el número 1 en infecciones ahora mismo, Sí, ¿no? superando a China, superando a Italia. Bueno, Italia superó a China, ya entiendo ya también. La cantidad es asombrosa, es algo que uno se queda pasmado. Y lo que dicen muchos expertos es que lo que se espera es que todavía estas 2 semanas siga subiendo. Parece que todavía no ha llegado al límite, al punto donde pare de crecer. Y eso lo podemos parar, como dije nosotros, aislándolo. Yo pienso, Arnolfo y amigos oyentes, que ahora ya en las últimas semanas que las pruebas han llegado, que ya son más eficientes, entonces mucha gente está saliendo con el virus que no sabía que lo tenía, muchas pruebas se está haciendo, pero aparte de eso podemos atestiguar que hay muchas personas que lo tienen y no van a hacerse pruebas tampoco. Eso es correcto. Así que lo mejor es seguir las reglas, porque no sabemos quién lo tiene al lado nuestro, no sabemos quién lo tiene a veces dentro de la misma casa. Y lo mejor es seguir las reglas de cuidarnos, de limpiar la superficie, donde tocamos, donde agarramos, las cosas que hacemos, hacerla con responsabilidad. Muy bien, y sobre todas las cosas debemos confiar en Dios. Recuerden que esa es algo muy importante, debemos confiar en que el Señor finalmente está al control de todas las cosas y podamos de esa manera mantener no solamente una salud física en el sentido de no contraer la enfermedad, sino mantener también una salud mental, porque en estos momentos de encierro, algunas personas se sienten como león enjaulado Sí, y eso produce ansiedad, produce problemas, baja las defensas y predispone para que las personas también se enfermen. Así que vamos a ir a... Dime, pastor, dime. Hay que ser un poco creativo en este tiempo. Así es. Para uno ocupar la mente en cosas buenas, porque puede venir la angustia, la ansiedad. Hay que expresar cariño, hay que llamar a la gente y ya que no puedo abrazarlo, decirle cuánto le aprecio, cuánta falta nos hace, cosa de que podamos alimentar el área emocional de la gente. Aquí unos vecinos me gustó que el viernes en la tarde salieron al garaje, sacaron un piano, sacaron guitarra, pusieron bocinas allí y empezaron a tocar música allí, a cantar, y los vecinos salían frente de sus casas para apoyarlo sin la necesidad de juntarnos. También estuve mirando en Argentina como un grupo de hermanos en una comunidad adventista salían frente de la casa para recibir el sábado. Hay que ser creativo y no dejar que este virus nos ataque físicamente, pero también que nos haga daño emocionalmente. Así es, así es. Muy bien, con esta información y con estas recomendaciones, vamos a ir a nuestra primera pausa musical y estaremos de regreso entonces enfrentando el tema Elena de Huay y la educación. A partir de este momento, Vida 90.9 FM y Maravillosa Esperanza Radio presentan
Que estaba interpretando para cada uno de nosotros, no estoy sola. Siempre debemos saber que no estamos solos, Dios está al control. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Recuerde que usted también puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. Hace unos momentos nos escribían, no tenemos audio. Usted puede escribir directamente a la emisora al +1 407 476 6228. Voy a repetirlo. +1 407 476 6528. 476-6528. Allí estamos directamente a la emisora y usted puede enviar cualquier solicitud también, puede reportar la sintonía, puede informarnos como lo hacían a través de Facebook. No tenemos audio, está fallando el audio. Recuerda que estamos hoy haciendo el programa desde nuestras casas, el pastor Tavera en su casa, este servidor en su casa. Kevin es la única persona que está en el estudio. Pues estamos tratando de mantener no solamente la distancia, sino sobre todas las cosas, respetar la cuarentena que el gobierno ha ido imponiendo. Así que estamos en ese sentido trabajando, nos mantenemos al aire, nos mantenemos, pero por supuesto, con el cuidado que necesitamos tener. Como les decíamos, esta segunda parte del programa vamos a hablar acerca de Elena de White y los aportes a la educación. Pastor Tavera, Elena de White tiene aportes en la educación en todos los niveles, tiene aportes a la educación en todos los niveles. Y quisiera que usted nos introduzca en esta parte del programa. Bueno, posiblemente en el área donde Elena de White más aportó a la iglesia y al mundo fue en el área de la educación. Porque aun cuando habló de salud y cuando habló de cualquier otro tema, no solo dio un informe de lo que hay que hacer, sino que enseñó por qué hay que hacerlo. Orientó a la iglesia en el área de salud, orientó a la iglesia en el área de evangelismo, orientó a la iglesia en cuanto a los acontecimientos del mundo y hacia dónde debíamos enfocarnos como iglesia. Y eso ha permitido que la iglesia adventista, una iglesia relativamente joven dentro de la mayoría de iglesias que existen en el mundo hoy, en poco tiempo se situara en una iglesia con un alcance mundial asombroso dentro de las otras. Un sistema educó sobre un sistema de misión, habló sobre un sistema de educar al individuo, de formar al hombre, de formar a la persona. Así que hay un gran aporte de ella allí en el área de la educación. Podemos encontrar un par de libros de ella directamente dedicados a la educación. Por ejemplo, el libro La Educación, que también se le llama La Filosofía de la Educación, y otro libro llamado La Educación Cristiana, donde también va a hablar acerca de la formación del individuo de una manera integral. Es decir, porque la mayoría de sistemas educativos que tenemos en el mundo forman al individuo de una manera asimétrica, de una manera no integral, de una manera parcial. Le trabajan mucho la mente, pero no le trabajan el cuerpo. Le trabajan mucho físicamente, pero no le trabajan el área emocional y el área espiritual. Y Elena de White habló de una educación integral. Por eso tenemos la filosofía de que hay que educar la mente, hay que educar la mano, hay que educar el corazón. Y se ha demostrado hoy que una persona necesita para sentirse realmente realizado, formarse integralmente. A veces vemos, Arnolfo y amigos oyentes, personas muy formados en lo intelectual, pero usted encuentra que su salud es mala, su salud está en el suelo, y usted también puede encontrar que en el aspecto emocional y espiritual no ha crecido, no sabe enfrentarse a situaciones difíciles, y no tiene claros sus conceptos espirituales. Así que Elena de White plasmó un sistema de educación integral, habló de que el individuo debe ser educado completamente y señaló los propósitos básicos de la educación. Sí. Así es. Y esa
esa organización, esa filosofía de la educación es lo que ha hecho que la Iglesia Adventista vaya creciendo y desarrollando un sistema educativo que es un sistema educativo reconocido también a nivel mundial, porque es un sistema que está abarcando casi que todos los países del mundo. Yo tengo alguna estadística aquí que quiero compartir con ustedes. Dice que el sistema de educación adventista está presente en 165 países del mundo. Esto no hubiese sido posible si no tenemos ese conocimiento que el Señor a través de Elena de White dejó para su iglesia. Está presente en 165 países del mundo con casi 2 millones de alumnos. 2 millones de alumnos. Y para hablar de nuestros países latinoamericanos, dice que en Sudamérica cuenta con 900 instituciones educativas en todos los niveles y 320,000 alumnos que son enseñados por cerca de 20,000 docentes. Esto quiere decir que no es un sistema educativo timorato, no es un sistema educativo pobre, sino que es un sistema educativo realmente fuerte, un sistema educativo que fundamentado en esos aspectos, porque cuando usted hablaba de que educa mano, mente y corazón, pues estamos hablando cuando hablamos de mano, estamos hablando de la educación en las artes manuales. En las artes manuales, en los oficios manuales. En los oficios. Es importante que nosotros tengamos un oficio, sepamos, porque independientemente de que usted sea un doctor en filosofía, por decir algo que es de mucho libro, ¿verdad? Oye, su vida se puede descomplicar en muchos momentos de la semana si usted tiene un oficio. Pastor, claro. ¿Usted lo ha probado? Claro, yo vivo probando eso. Yo aprendí eso leyendo sus libros cuando era muy joven. No me daba mucho ese oficio. Leyendo el libro La Educación Cristiana, aprendí que el oficio, el aprender oficios manuales y oficios prácticos, despeja la mente, libera la mente, quita el estrés. Y en la semana yo practico eso, me voy al patio y empiezo a practicar un poco de horticultura, de trabajar en el huerto, o me voy al taller y elaboro alguna tarea manual, y eso sabemos que nos despeja la mente, nos alivia el cerebro, y entonces vamos trabajando en dos direcciones. Es maravilloso, Arnolfo, notar cómo Dios bendijo la iglesia a través de esta profeta. Elena de White no es una profeta que viene a darnos un mensaje sobre una cosa particular y se acabó, como algunos profetas. Elena de White es la profeta que Dios le da a un movimiento que está formando, a una iglesia que está formando, a lo que nosotros sabemos que es la iglesia o el movimiento del tiempo del fin. Y nosotros como iglesia, surgiendo en el siglo XIX, donde habían tantas religiones y habría que enfrentar tantas situaciones en el mundo, Dios nos da el don profético a través de Elena de White, nos bendice con ella, y entonces encontramos que somos bendecidos en muchas áreas para que este movimiento llamado Iglesia Adventista sea un movimiento fortalecido y robusto. Y hoy, como está diciendo, hoy tenemos presencia en 165 países a nivel educativo. A nivel educativo, sí. De unos 216 a 220 países reconocidos por las Naciones Unidas, tenemos el sistema educativo en 165 países, así de manera institucional. Correcto. Ella fue que empezó a decir, desde 1871, ella empezó a decir que había que establecer escuelas, que había que establecer universidades para formar a los maestros, a los misioneros, a los predicadores, que había que hacerlo. Y empezó entonces la iglesia. Al principio no le querían hacer mucho caso, pero a medida que ella fue hablando y hablando, y dice que ya 10 años después, 5 años después, ya empezaban a salir maestros y educadores de esas universidades, desde la primera, para empezar a ayudar por todas partes. Es interesante que también habla de la mente, por supuesto, los conocimientos regulares que da la educación formal, pero también habla del corazón. Sí. Esa filosofía incluye mano, ya dijimos por dónde iba, la mente, pues por supuesto los conocimientos formales de una institución educativa, pero el corazón. Cuando hablamos del corazón, ¿a qué nos estamos refiriendo, pastor? El ser humano es una persona, es un ser integral.
como acabo de decir hace un momentito, y el ser humano tiene una parte cognitiva, que es su cerebro, por donde piensa, por donde razona, pero tiene una parte afectiva, que es lo que podríamos llamar el corazón en este caso. Claro, por usar el lenguaje popular o el lenguaje correcto, común, para que la gente entienda, porque no necesariamente corazón sería la palabra, pero el ser humano tiene una parte de su ser nata de él que es afectiva, donde vienen los sentimientos, donde vienen las emociones. Y entonces un ser humano que está siendo educado no se le puede dar de lado a ese elemento tan importante en el ser. De hecho, en estudios recientes está surgiendo lo que se llama la inteligencia emocional. Y se están escribiendo muchos libros sobre inteligencia emocional, y se está diciendo que si fuera a escogerse entre dos inteligencias, la inteligencia racional y la emocional sería más importante, porque no desconecta al ser humano de su realidad, de sus sentimientos, de sus deseos y de atender al prójimo realmente. Y Elena de White habló de eso. Habló de que había que educar la mente, pero también que había que educarle al ser humano sus sentimientos, su manera de amar, su manera de valorizar las cosas por prioridades en el contexto de sus afectos. Y allí notamos que cuando una persona es educada, también por ese lado, es una persona sana. Muy bien, ahora, pastor, ¿cuándo comienza el proceso educativo del ser humano? Porque es interesante que Elena de White, recordemos que Elena de White está escribiendo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando habían ya algunas tesis educativas que se imponían en la sociedad en ese momento. Ahora, ella, al igual que en los aspectos de salud, muchas de las tesis de la época iban en contra de lo que Elena de White estaba escribiendo, de lo que ella estaba diciendo. Y eso produjo algunos problemas, algunos roces, ¿verdad? Ahora, en el aspecto educativo sucedió también lo mismo. Habían algunas tendencias de la época que iban en el sentido contrario de lo que ella iba enseñando. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, y es que ella también nos habla de cuándo debe iniciar la educación en un ser humano. Muy buen punto, Arnolfo y amigos oyentes. El siglo XVIII y el siglo XIX en el mundo fueron siglos de despertar, siglos de innovar, fueron tiempos donde se revisaron muchas cosas para renovarla. Y justamente en el siglo XIX la educación el sistema educativo se estaba renovando en el mundo. Mucha gente decía que había que renovar y que transformarlo. Y allí Dios le da visiones de Elena de White, y cuando Elena de White sale con su visión de educación, de cómo debe ser el objeto, el propósito de la educación, si bien es cierto en algunas cosas estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, pero su visión general era aún más alta, más grande que las propuestas que el mundo estaba haciendo. Elena de White habla que el propósito de la educación es restaurar en el individuo la imagen de Dios. Elena de White dice que educación es redención, mientras que el sistema educativo regular o secular forma al hombre para dar un aporte y entrenarse en un área para servir por 20, 30, 40, 50 años. Elena White habla de que la educación debe tomar al individuo y formarlo para que Dios lo redima, para ser rescatado, para vivir para siempre. Por eso ella habla de que la educación comienza desde el vientre. Algunos dicen que más atrás, y Elena de White habla de eso, la educación empieza desde los padres que están pensando ser padres, los esposos, el hombre y la mujer que se están preparando para ser madre y padre, ya empieza la educación allí. Ella tiene abundantes citas hablando de la madre, abundantes citas hablando de cómo empezar a educar el hijo desde que está en el vientre, desde la madre cuando queda embarazada, cambiando su estilo de vida. Ella dice que una madre una mujer que está embarazada y que ya empezó a gestar, ella dice que debe cambiar sus hábitos, su manera de comer, su manera de actuar, debe cambiar hasta sus caprichos. Ella va en contra de esas madres que están embarazadas y ahora se convierten en el centro y hay que darle todo y querer todo, se tornan egoístas. Ella dice que esas mismas cosas se le transmite al bebé. La manera como comes va a formar un bebé que no va a estar saludable y constitucionalmente fuerte, y sus hábitos emocionales y sus hábitos de carácter también la pueden llevar a formar a que venga un bebé, que venga un hijo
al mundo con deformaciones. Es asombroso que ella empezó a hablar de esto cuando no se pensaba en eso. Cuando decíamos la semana pasada, se le decía que una madre, para una mujer gestando, fumar le era saludable. Tremendo eso. Tengo aquí una cita del libro, del primer tomo de Mente, Carácter y Personalidad, que dice: la base de un carácter correcto en el hombre futuro queda afirmada por hábitos de estricta temperancia de parte de la madre antes de que nazca el niño. Esta lección no debe considerarse con indiferencia. Es importante y muy interesante, porque precisamente está hablando de la formación del carácter, y la educación es formar un carácter. Y por eso un lema de la educación cristiana, que habla de mano, mente y corazón, educando mano, mente y corazón, es educar, es redimir, porque fue precisamente lo que escribió Elena de White. Dice: las mujeres de principios y que están bien instruidas no se apartarán de la sencillez de su alimentación en este momento del embarazo. Considerarán que otra vida depende de ellas y serán cuidadosas en todos sus hábitos, especialmente en la alimentación, para que los hijos no sufran. Oye, ¿sabe que viene a mi mente una campaña que se hizo en Venezuela, en uno de los gobiernos que estuvo allí? Ellos nombraron un ministro de la inteligencia. Wow. Y este ministro de la inteligencia básicamente se dedicó a hacer campañas para que la mujer embarazada, o sea, el propósito de él era formar una generación más inteligente. ¿Y qué fue la campaña? La campaña, que era nacional, por televisión nacional y por radio, era precisamente: háblale al niño cuando estás embarazada, dale una buena alimentación, date una buena alimentación, porque de esa manera le estás dando una buena alimentación al niño. Y en esto se fundamentó estos 5 años de este gobierno, donde hubo ese ministro de la inteligencia. Y ahora, cuando he estado leyendo estos aspectos en los cuales Elena de White nos instruye a las madres cuando están embarazadas, para que sienten una base sólida para un carácter, óyeme, para un carácter firme, para una salud firme, fuerte en un ser humano. Pues nos damos cuenta que realmente el Señor no dejó a su iglesia sin la debida información. Amén, amén. Eso que está diciendo Arnolfo de esta campaña ocurrió recientemente, pero saber que Elena de White 120 años atrás, 130, 140 años atrás ya estaba hablando de esto, una mujer que no pasó de un tercero de primaria, amigos oyentes, nos hace pensar que tenía que estar siendo guiada realmente por la mano de Dios. No era una mujer versada, ni una mujer que después de ese tercero de primaria se fue a educar en un área grande. No, Dios la educó y le dio mensajes especiales para su iglesia y para el mundo. Ella habla de que el fundamento de la sociedad son las familias, y la familia está compuesta por individuos, dice ella. Y entonces, ¿cómo transformo la sociedad? Transformando al individuo desde el vientre de la mamá. Desde allí, Elena White habla de hablarle al niño, de que la mamá mantenga un estado de ánimo alegre, de que la mamá sea feliz, de que se alimente bien, de que cultive buenos hábitos de temperancia en el dormir, en el trabajo, en el ejercicio, en lo que está haciendo. Y ahora, 130, 140 años después, la gente está diciendo: oye, si queremos tener una sociedad más inteligente, hay que empezar con la madre. No, hace tiempo que Dios nos dio esa luz y esos consejos sabios para que tengamos una mejor sociedad y un individuo más rescatado. Claro, los movimientos modernos buscan formar un individuo más inteligente, pero el sistema educativo que Dios nos dejó a través de los consejos de estas profetas buscan formar a un individuo para hacerlo más semejante a Dios. Un individuo menos egoísta, menos egocéntrico, menos dado a idolatrar su persona, y más bien a servir y a restaurar al prójimo. Eso es correcto.
Muy bien, interesante. El tema de hoy es un tema muy interesante porque la educación, todos pasamos por una educación, todos necesitamos ser educados, todos necesariamente damos educación también, porque nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra manera de actuar, aunque nosotros no seamos un maestro formal en una escuela, en una academia, nosotros estamos educando a cada momento. Vamos a ir a nuestra siguiente pauta musical y quiero compartir, saludar a Lismaris Frometa, que está conectada con nosotros, a Rufan, a Margie Bautista, que también está conectada con nosotros, y quiero saludar de manera muy especial a un amigo que nos está saludando desde Perú, Octavio Briceño. Un saludo para Octavio, Dios te bendiga, Octavio. Tiempo que no nos comunicábamos, pero qué bueno que estás allí con nosotros. También quiero saludar a Gabriel Goyo Báez, quien también está conectado con nosotros, a Miriam Villamizar, y un saludo para Rosy, que también está conectada con nosotros. Dios les bendiga y seguimos adelante con la ayuda de Dios. Vamos a compartir un tema musical que viene muy bien en este momento, Dulce Oración. Vamos a escucharlo. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántas veces recibí mediante ti dulce oración. Dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad, creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios. Dulce oración. Dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das en este valle de aflicción. Consuelo siempre me serás, tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión. Entonces me despertaré
Dulce oración, un tema que indudablemente llega a la fibra de nuestro corazón, porque mientras dependamos de Dios y podamos comunicarnos con Él a través de la oración, a pesar de todas las dificultades, podremos tener paz en nuestros corazones. Pastor, hemos llegado al final del programa, no hemos empezado a tocar el tema de la educación y de los aportes educativos a Elena de White, pero estamos llegando prácticamente al final del programa cuando son las 9:55 de la mañana. Pero les prometemos que vamos a continuar tocando el tema porque es un tema apasionante. Elena de White también habló acerca de que la primera escuela del niño es el hogar. Es la casa. ¿Sí? La educación empieza por casa, algo que se ha perdido grandemente, pero los principios forjadores del carácter empiezan en la casa. Así es. Ella dijo que la educación de un individuo es como una mesa de 3 patas. Y dijo que una es el hogar, la otra es la escuela y la otra es la iglesia. Pero el fundamento central lo pone el hogar. A veces esperamos que la escuela forme al muchacho, que la iglesia lo forme. No, la escuela y la iglesia ayudan a la formación del muchacho, pero es en el hogar que se forman los principios, de carácter, que se forman los principios de higiene, que se forman los principios de salud. Es en el hogar que se forman los principios de respeto. Es en el hogar que se empieza a formar el carácter realmente. Por eso, formar un hogar, casarse, no es tan simple como me enamoré y ya empecé. Eso es correcto. Formar un hogar es una gran responsabilidad porque detrás vienen los hijos y estamos allí aportando. Por eso la sociedad está vuelta a un desastre, por eso la sociedad está vuelta como está, porque no hay menos hogares y hay hogares que tal vez no deberían llamarse ni siquiera hogares, porque no hay un vínculo o no hay vínculo suficiente, no hay coordinación, no hay unidad de propósito, y entonces allí empieza el problema. Pero ella dijo eso muy claro: la educación comienza en casa. Eso es correcto. Hablando de los conceptos de la época y del concepto que ella establece, quiero compartir el primer capítulo del libro La Educación. Yo quiero invitar a nuestros amigos oyentes que busquen ese libro. Ese libro está en internet, tú puedes bajarlo gratis, gratuitamente. Hay una aplicación que se llama Elena de White, por las siglas en español, EGW o W. Y puedes bajarlo y allí están esos libros. Y te invito para que estudies de una manera muy especial este libro de la educación. Dice ella, nuestro concepto de la educación, hablando del concepto educativo de la época, dice, tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Dice, es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Wow. Pastor, ¿qué podemos decir de eso? Wow. Qué profundidad de pensamiento, qué abarcante esta expresión y qué ambiciosa. Está hablando de alguien que está mirando la educación como algo muy grande, muy sublime. Ella dice, nuestro sistema de educación son realmente muy mediocres, en muy otras palabras. Estrecho, muy bajo. Correcto, muy bajo. Cuando entonces ella empieza a definir qué es la educación realmente. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo hay personas con la mayor alta formación intelectual, pero cuando usted lo pone a servir, no tienen formación moral. Así es. Cómo están cuestionados los grandes líderes del mundo ahora mismo por su conducta moral, por su conducta emocional, por su manera de expresarse, por sus valores. Y es justamente porque la educación secular es muy baja, es muy estrecha, tiene una visión muy escasa. Y entonces aquí tenemos esta visión tan amplia. Cuando uno lee expresiones como esta, uno se queda realmente anonadado, asombrado. Y tiene que admitir que allí está Dios plasmando
su interés y su objetivo en la redención del hombre. Eso es Interesante. correcto. Eso es correcto. Bueno, y vamos a dejar este pensamiento, vamos a dejarlo para que a nosotros nos sirva de base para el próximo programa, porque estamos llegando al final del programa por el día de hoy, y quiero saludar a Cleira, que está conectada también con nosotros desde Argentina. Dios te bendiga, Cleira. Y quiero recordarles que el próximo domingo, Dios mediante, estaremos con ustedes a través de Maravillosa Esperanza Radio, de Vida 90.9 FM en la ciudad de Cabudare y de Viene en la ciudad de Mérida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pastor, vamos a tener una palabra de oración como cada domingo y me gustaría que usted vuelva a dirigirnos en la oración. Aquí nos encontraremos la próxima semana, contento de estar con ustedes. Vamos a encomendarnos a Dios hasta nuestra próxima semana. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias, porque nos diste una gran bendición al darnos las visiones sobre el tema de la educación a través de tu profeta de este tiempo final para tu iglesia. Ayúdanos a aprovecharla, a no tener una mente estrecha en lo que tiene que ver con la educación del individuo, con la educación de la persona. Bendice a nuestros oyentes, líbralos del mal, Señor, protégelos, y a nosotros en el servicio y a todos los que tienen que servir a pesar de las circunstancias, guárdanos del mal cuando salimos y nos movemos. Ayúdanos, oh Dios, a escuchar a los profetas y escuchar esos mensajes maravillosos que tú nos has dejado. Bendice esta emisora y las emisoras conectadas con esta por el programa lindo que hacen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amigas y amigos, Dios les bendiga, tengan todos un maravilloso día. Recuerden que estamos trabajando a través de la internet, así que si en algún momento hubo algún detalle allí del audio, del sonido, esto y aquello, pues es propio de estas redes. No podemos estar hoy precisamente en el estudio, pero gracias a Dios que ha proporcionado medios para que podamos comunicarnos con ustedes. Dios les bendiga, les esperamos el próximo domingo. Que tengan todos un feliz día. Amén. Somos un pueblo que disfruta y reposa el día sábado, como de los afanes cotidianos, compartir con a imagen de Él. Somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Transmitiendo en el escuchas Maravillosa Esperanza Radio, anunciando el regreso de Jesús.